Muy bien, entonces, Bien. pues ya empezamos otra visión. Acuérdense que tenemos la primera visión en Apocalipsis capítulo 1, a partir del 9, una visión breve de Jesús. Y luego Jesús de la visión da 7 mensajes pues, a la iglesia, porque 7 iglesias es toda la iglesia de Dios. Y luego en el capítulo 4 tenemos una segunda visión, el trono de Dios, la adoración a Dios, y luego en el capítulo 5, el cordero delante del trono, y el cordero abre los sellos, y como vimos, cuando se abre el séptimo sello, resulta que su contenido son las trompetas. Ya vimos las trompetas y todavía falta que veamos en el capítulo 15 que el contenido de la séptima trompeta son las copas, que representa pues el juicio final, el ajuste final. Una cosa que necesitamos considerar en el estudio del Apocalipsis es cuál es símbolo y cuál es lo simbolizado. Por ejemplo, yo durante muchísimos años, la mayor parte de mi vida, pensaba que el juicio final es un evento que esperamos. Pero hoy estoy notando que realmente esto también es un símbolo. Dios no es el que inventó el proceso de un juez y acusaciones y el acusado, los 2 abogados y luego un veredicto. Dios no emite veredictos. Dios es, pues ya me faltan las palabras para decir, pero simplemente es un símbolo de la verdad de que pues Dios crea el mundo, Dios está al principio, Dios sostiene al mundo, es el sostenedor, la providencia de Dios, y al final está Dios. Y tenemos que sí comparecer ante Dios de alguna parte, pero la idea de un corte es un símbolo. Entonces, pues aquí también necesitamos ver en el capítulo 12, y tal vez, no creo que terminemos el 13, pero probablemente entremos en el 13, cuáles son símbolos y qué es lo que es realidad. Entonces, versículo, capítulo 12, ya mencioné que la frase que encontramos en 12:1, apareció en el cielo una gran señal, y en el capítulo 15 también, versículo 1, una señal, otra señal grande y admirable. Esto marca las divisiones de esta, pues, según mi cuento, es la tercera visión del Apocalipsis. Entonces, esta señal me parece, yo luchaba con eso porque parece tan claro que 12:1 dice un cielo en el cielo y eso abre esta visión, y en 15 vi otra señal en el cielo, esto cierra, o sea, ya va a pasar, pues va a pasar a algo más que resulta ser a la continuación de la visión que ya estábamos viendo. Y tal vez, pues entonces, viendo eso, surgió para mí la pregunta, entonces, ¿por qué en 12:3 también dice que apareció una señal? Entonces, parece que en lugar de A y B,
es ABC. Y se me ocurre, pues, otra vez, sobre la marcha, años de reflexionar sobre eso. Y de repente noté que en el versículo 3 no tenemos la palabra grande. Tampoco tenemos la palabra admirable que tenemos en 15:1, pero bueno, podría ser una manera de enseñar, de entenderlo, porque sí es claro cuando vemos el contenido que la señal del versículo 3, 12:3, es continuación de la señal de 12:1. Entonces, no se repite grande porque se va a usar la palabra grande para cerrar esta sección y esta visión. No sé si eso tiene sentido para ustedes. Siempre pídanme una aclaración si no quedó claro lo que estoy diciendo, porque sí quiero servirles en esto, que sea claro lo que digo. No puedo garantizar que todo lo que diga sea correcto, pero cuando menos puedo procurar que sea claro. Entonces, volviendo a 12:1, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol y con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Entonces, noten aquí, tenemos sol, luna, estrellas. ¿Qué tienen en común estos tres o estas tres señales? ¿Qué hay de común entre sol, luna y estrellas? Que están en el firmamento o en ¿Ok? el cielo. Están en el cielo o el firmamento es uno y yo veo otra semejanza entre los tres, perdón. ¿Cuál es la otra? Son en el firmamento y son todos Luz. Creación de Dios. luz, precisamente luz. Entonces, cuando pensamos en luz, pues eso nos recuerda los candelabros, los 7 candelabros del capítulo 1. Ahora, los candelabros no están en el cielo, pero definitivamente la luz de los candelabros es luz celestial. Adoración a Dios. Y ya vimos en el capítulo 7, donde se adora a Dios es en el cielo. Entonces, cuando estamos adorando a Dios, ya no estamos solamente en la tierra. No estoy diciendo que no se puede adorar a Dios en la tierra. Lo que quiero decir es que la adoración pertenece al cielo y nosotros entramos en esa dimensión de Dios, donde Dios es visible, donde Dios es adorado, donde no hay rebelión cuando adoramos. Y también, pues, la luz que la iglesia da en el mundo es la luz que viene del cielo, es la revelación de Dios, el evangelio que Dios manda. Entonces, pues si es así, ¿quién es esta mujer? Y no me digan que es la Virgen de Guadalupe. Sí, Álvaro, Es el pueblo de Dios. exacto, es el pueblo de Dios. Es um, uh, es la iglesia, pues, la iglesia de Jesucristo. Y entonces, otra vez, este es este testimonio. Alfredo López está diciendo, a mí me recuerda los sueños de José, y es cierto, pues aquí son precisamente lo que José vio. Ahora,
obviamente, y aquí pues podemos aprender una lección, porque estos señales, sol, luna y estrellas, en Génesis definitivamente no tienen el mismo simbolismo. Entonces, otra vez, podemos decir que probablemente Juan toma este cuadro de el sueño de José, pero lo que expresa con este mismo, pues las mismas figuras, es el mensaje de Jesús, el mensaje del Nuevo Testamento. Entonces, esta es la iglesia. Pero luego en el versículo 2 dice, y estando encinta, gritaba con dolores de parto y sufría angustia por dar a luz. Jesús menciona los dolores de la mujer encinta en Juan 16. Tal vez aquí debamos pensar en las dificultades, especialmente del testimonio, la persecución. Pero aquí, cuando es una mujer encinta, los primeros lectores reconocerían una historia popular que era común en el primer siglo y en la antigüedad. De hecho, ya en el primer siglo era una historia vieja. Y esa leyenda o mito, esa historia imaginaria, se encuentra en varias culturas y es, la idea es, primero, el mundo necesita un salvador. El mundo está en crisis. Y pues resulta que la divinidad, Dios, o los dioses, está enviando a este Salvador. Y el Salvador es humano. Entonces, su mamá está embarazada, pero la maldad está acechando porque se necesita un salvador de la maldad. Entonces, esta figura, nosotros pensamos naturalmente en Satanás y aquí resulta ser Satanás. Vamos a ver más adelante, pero siempre es el adversario, es pues el enemigo en la historia que entiende esta persona viene para destruir y derrotar al enemigo. Entonces el enemigo está acechando y quiere devorar y destruir al Salvador en el momento de su nacimiento. Pero por una intervención divina, el Salvador es salvo, es rescatado, protegido, y por lo tanto el mundo es rescatado. El Salvador hace su carrera, su tarea de salvar. Ahora, es obvio la aplicación aquí a Jesús. Pero luego, Juan combina esa historia con otra historia popular que ustedes piensan que es una enseñanza de la Biblia, pero no lo es. Bueno, esa es mi opinión. En el versículo 3 apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas tenía 7 diademas. Su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Entonces, pues más adelante vemos que este mismo dragón ataca al cielo precisamente para destruir al Redentor, al Hijo que murió, que nació. Y pues aquí, cuando arrastraba la tercera parte de las estrellas, pues acuérdense, en el capítulo 1 tenemos por escrito que una estrella es símbolo de qué?
¿se acuerdan en el capítulo 7? Las 7 estrellas son, estoy citando a Juan, ¿se acuerdan? Los ángeles o el mensajero. Ángeles, los ángeles de la iglesia. ¿O el mensajero? No. Ah, Esa palabra originalmente quería decir mensajero, ajá. pero en el Apocalipsis, pues ya es un sentido muy especial de ángeles. Son los siervos celestiales y espirituales de Dios. Entonces ya no cabe, pues obviamente un ángel con frecuencia puede dar un mensaje, Gabriel especialmente, pero la palabra ángel ya no tiene ese sentido, ¿ok? Bueno, gracias. Entonces, no es, por cierto, casualidad ahora que he corregido a Joel, le voy a afirmar también, no es casualidad que en la palabra evangelio tenemos la palabra ángel. De hecho, en el griego no es la palabra ángel, sino la palabra angelía, que quiere decir mensaje. Entonces, buen mensaje, evangelio. Bueno, entonces, volviendo aquí, pues estos vienen siendo los demonios, bueno, los ángeles que siguieron a Lucifer o a Satanás cuando fue expulsado del cielo. Entonces, los malos ángeles, los demonios. Y vamos, pues, versículo 9, el gran dragón fue arrojado. Entonces fue expulsado del cielo. Entonces, Juan usa esa historia. Ahora, esa historia se usa como 4 veces en la Biblia, en Isaías, en Ezequiel, en Lucas y aquí. Pero nunca se enseña que Satanás es un ángel caído. Esto, yo creo que es una doctrina cristiana, que Satanás es un ángel que se rebeló, fue expulsado del cielo y con él se expulsaron otros demonios que llegaron, otros ángeles que llegaron a ser los demonios. Pero la Biblia nunca enseña eso. Como mencioné, la historia sí está en la Biblia, pero siempre está en la Biblia para enseñar otra cosa. En Isaías y en Ezequiel, el profeta, cada profeta, está comparando al, a un rey con ese ángel, y el punto es, lo que está diciendo es que la soberbia de esta ley es como la soberbia de la figura aquí que fue expulsado del cielo, lo que nosotros llamamos Satanás. Y en el Nuevo Testamento es aún más interesante porque las 2 veces que menciona el tiempo en que Satanás es expulsado del cielo no es la prehistoria del mundo, sino es la actualidad. Aquí Juan está describiendo un evento que acaba de pasar. Y Lucas, creo que es Lucas 10, luego, dudo si es 10 u 11, pero cuando los discípulos van a su misión y regresan y dicen a Jesús sus victorias, Jesús dice, yo vi a Satanás caer del cielo. Y obviamente Jesús no está hablando del origen de Satanás o de un evento que sucediera antes de la fundación del mundo, sino que está hablando de lo que pasó cuando
los discípulos estaban cumpliendo su ministerio de testimonio. Aquí es semejante, como les voy a mostrar aquí en un momento. Pero sí, pues primero lo que quiero expresarles e invitarles a considerar es que no todo lo que está en la Biblia, no todo es enseñanza de la Biblia. Hay cosas que están en la Biblia, pues realmente, como en este caso, porque fue parte de la cultura. Entonces, nosotros podemos hablar de una persona y describirle como semejante a Sancho Panza, o semejante al Quijote, o semejante al Chavo de Ocho, o semejante a la Chimoltrufia. Y quien dice eso no es una persona que piense que la Chimoltrufia es una persona histórica, que tenga una dirección en el Distrito Federal. Es curioso porque la Chimoltrufia no vive en CDMX. Ella vive en el DF porque vivió antes. Entonces, aquí, o sea, la Biblia tampoco dice que Satanás no es un ángel caído. La historia sí es una explicación lógica. Si existe Satanás, fue creado por Dios. Pero si fue creado por Dios, no fue creado malo. Dios vio todo lo que había hecho y aquí que todo era bueno. Entonces, pues eso sugiere que se reveló, que ya no es lo que Dios lo creó para ser y que es desobediente a Dios. Pero usar la lógica de esa forma es llegar a doctrinas que no son bíblicas. Hay un uso, sí necesitamos usar la imaginación y la lógica para entender cómo la Biblia se aplica a nuestra situación hoy. Pero sacar, por ejemplo, los orígenes de Satanás es usar la lógica para formular algo que Dios no nos está enseñando. ¿Ok? ¿Queda claro eso? Pero alguien tiene una pregunta sobre eso. Ahora, entonces vamos a ver, pues aquí vamos a seguir lo que Juan quiere que nosotros entendamos. Entonces, pues versículo 3, apareció otra señal en el cielo, un gran dragón rojo, hemos visto es el color de la guerra, pero aquí parece más bien la maldad. Con 7 cabezas y 10 cuernos. Cabeza, autoridad, cuerno, poder. 7 divino, 10 humano. Entonces, pues la pretensión sin límites de esta figura que Juan mismo le va a dar el nombre de Satanás. Y en sus cabezas tenía 7 diademas. Me parece que cabeza es un poco más general. Diadema también es autoridad, pero es autoridad real. Es un rey. Su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Entonces, me hace pensar aquí que está hablando de destrucción, quiere destruir la creación de Dios. Y sí, Juan sabe que vamos a pensar en los ángeles que se convirtieron en demonios. Otra vez, no que nosotros concluyamos que la Biblia enseñe eso, sino que esta es la imagen que él está usando. El dragón se puso de pie delante de la mujer que estaba por dar a luz a fin de devorar a su hijo en cuanto le hubiera dado a luz. Este es
un paso en esa historia popular que Juan está usando. Ella dio a luz un hijo varón que ha de guiar todas las naciones con cetro de hierro. Este es una referencia al Salmo 2. ¿Se acuerdan que en 11:18 tenemos también una referencia al Salmo 2? Las naciones se airaron, pero ha venido la ira de Dios y creo que dice de su ungido. Bueno, el Salmo sí dice eso. Entonces, es, pues para nosotros es Jesús, es el Salvador del mundo, es lo que la historia está diciendo. Y dice, su hijo fue arrebatado ante Dios y su trono. Entonces, pues aquí el acecho. Podemos pensar en varios aspectos de la vida de Jesús. Cuando Jesús nace, ya tiene un enemigo, Herodes, un enemigo con autoridad, con poder, y muchos niños mueren por la enemistad de Herodes, pero Jesús es rescatado para el bien del mundo, para nuestro bien. Y pues al final de su vida tenemos Pilato, otra autoridad política, de hecho, parte de la hegemonía, o sea, el lugar donde Pilato tiene autoridad es parte del lugar donde tenía autoridad Herodes. Entonces, la preservación de Jesús, y es arrebatado ante Dios y su trono. Entonces, pues ir al trono de Dios es protección, pero también es ascensión, o sea, es un honor, es arrebatado al trono de Dios, es recibir autoridad, no solamente protección. Y la mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar que Dios había preparado para ser alimentada allí durante 1260 días. El mismo tiempo que vimos en los dos testigos, aquí es el tiempo que la mujer es protegida, 42 meses o 3 años y medio. Ahora, cuando dice que Dios le preparó un lugar en el desierto para ser alimentada, pensamos en una figura del Antiguo Testamento. Y cuando volvemos a abrir la sesión dentro de 2-3 minutos, les voy a preguntar en quién piensas o quién quiere Juan, en quién pensemos, qué quiere que pensemos en este versículo, alimentación en el desierto. ¿Quién fue alimentado en el desierto? ¿El pueblo de Israel? No. Aquí, Israel fue alimentado en un viaje por el desierto. Pero ¿a quién Dios proveyó un lugar de alimentación? Es bueno, cuando contestes así, veo cómo estás viendo, algo que yo no pensé, pero creo que hay una mejor opción. ¿Alguien? ¿Quién fue ¿Juan el Bautista o no? Pita? ¿Juan el Bautista? No, No. pues, habla de que, pues, sí habla del alimento de él y se implica que viene de Dios, pero está Elías. muy cerca, Ubita, muy cerca. Elías. Elías. Entonces, otra vez, eso no es parte de la enseñanza, pero sí podemos ver Juan está construyendo pues es una narrativa en base
de figuras, eventos del Antiguo Testamento. Algunas más que no son del Antiguo Testamento, por ejemplo, el Salvador que es rescatado, y también, pues, bueno, aunque se refleja en el Antiguo Testamento, el origen de Satanás sí fue algo que originó fuera de las Escrituras. Muy bien. Pues algunos todavía faltan para unirse a nuestro grupo. Este es un recordatorio que cooperen para pagar a Zoom para que podamos tener sesión sin esas interrupciones. Muy bien. Entonces, ahora, ella está protegida durante los 1260 días. Otra vez, tiempos y medio tiempo es el tiempo de la prueba del pueblo de Dios y de la protección de Dios hacia su pueblo. Y eso en Daniel y en los Apocalipsis, pero en el Apocalipsis de Juan también es un tiempo de testimonio, pero aquí el testimonio ya vimos en el capítulo 11. Entonces, pues la mujer, vamos a regresar a la mujer, pero primero en el 7 estalló entonces una guerra en el cielo. Entonces, en el 7 regresamos a 5b. El Hijo fue arrebatado ante Dios y su trono. El dragón está persiguiendo a Jesús y su ejército con él, la tercera parte de las estrellas o de los ángeles. Y dice, Miguel y sus ángeles pelearon contra el dragón, y el dragón y sus ángeles pelearon, pero no prevalecieron, ni fue hallado más el lugar de ellos en el cielo. Entonces, pues es una referencia a esa historia. Satanás ha sido expulsado del cielo, no tiene lugar en el cielo. Y fue arrojado, versículo 9, el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados junto con él. Entonces, pues tenemos aquí el nombre Satanás. La palabra quiere decir acusador. Originalmente era un ángel en el corte de Dios. Es lo que encontramos en Job, capítulos 1 y 2. El ángel acusador. Pero para el Nuevo Testamento, pues oficio ha llegado a ser un nombre del gran enemigo de Dios y de su pueblo. Ahora, yo entiendo, hay variantes a la historia, es una historia popular, entonces no, puede haber variaciones. Pero yo entiendo que el mito es que Satanás y sus ángeles fueron arrojados al abismo. Pero aquí Juan modifica eso y dice, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados junto con él. Y vamos a ver que en la tierra van a perseguir a la mujer. Pero primero tenemos la victoria, versículo 10. Oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha llegado la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Eso es lo que yo buscaba. Dios y su ungido. También es una frase del Salmo 2. Porque ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Entonces, ven, versículo 10 está diciendo, bueno, puedo usar las palabras de Pablo. Ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo.
Entonces, eso es lo que está diciendo. Juan interpreta la expulsión de Satanás, el acusador, del cielo como esta realidad, esta bendición de que ya no hay quien nos acusa. También podemos pensar pues en el mismo capítulo de Romanos, donde Pablo dice no hay condenación para los que están en Cristo. También él dice, ¿quién nos acusará? ¿Dios? ¿Quién los condena? ¿Dios o Cristo? No, ellos están de nuestro lado. Entonces ven cómo Juan está presentando esa verdad. Ahora, les pregunto aquí a los picudos, ¿quién derrotó a Satanás y sus ángeles? Y sí, es trampa, pero ¿quién? Les gustan los trampas, ¿verdad? Pues cuando menos a mí me gustan. Miguel. Aparentemente Miguel y quién, versículo 7. Gabriel. Miguel es tu hermano, ¿verdad, Gabriel? Miguel y Gabriel son los dos arcángeles. Son 7 arcángeles, pero los que conozco y los que se mencionan en la Biblia son Miguel mencionado y Gabriel quien lo mencionó. Entonces, aparentemente, esta es una lucha entre ángeles, pero el versículo 11 da la interpretación de Juan al respecto. Y ellos, ¿quiénes son ellos? Nuestros hermanos en el versículo 10. Ellos lo han vencido por causa de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, porque no amaron sus vidas hasta la muerte. Entonces, pues los primeros lectores no se estarían sorprendidos porque ellos están acostumbrados en un apocalipsis, nada o casi nada es lo que aparece ser, lo que parece ser, por el simbolismo. Entonces, pues Miguel y sus ángeles también son símbolo aquí del verdadero vencedor. Entonces, ¿quién ha vencido a Satanás? Y el versículo 11 da 2 respuestas. ¿Cuáles son estas 2 respuestas? O en otras palabras, Miguel y sus ángeles son símbolo de ¿quiénes? De la sangre del Cordero y el testimonio que se da por ello. Exacto. Entonces, podemos decir, Joel está muy exacto y es correcto. Jesús por su sangre y los hermanos de Jesús, nuestros hermanos, por su testimonio a ese sacrificio de Jesús. Ahora, se me ocurre, pues tenemos en 7, tenemos uno y varios, Miguel y sus ángeles. Entonces, me parece natural preguntar en el versículo 11 si Miguel representa al Cordero y sus ángeles representan a los testigos. Pero finalmente yo creo que no ayuda a hacer esa identificación. Otra vez, como he mencionado antes, necesitamos usar la imaginación para ver estos simbolismos, pero también debemos evaluar nuestras imaginaciones, los resultados de nuestra pensar. Y no veo que Miguel corresponda a Jesús más que sus ángeles. Aquí sí
por casualidad es 1 y 2, y el 1 es singular y el número 2 es plural. Pero yo creo que simplemente, pues aquí entendemos la relación, entendemos a la perfección qué hizo Jesús. Su sangre, también la sangre en todo el Nuevo Testamento es un símbolo. La sangre de Jesús no literalmente es lo que nos salva, sino representa su muerte. Él derramó su sangre y así fuimos salvos. Y el testimonio, pues desde el capítulo 11 y en el capítulo 10 y aún antes, el quinto sello, hemos visto el testimonio. Entonces, Satanás es derrotado y Satanás está expulsado del cielo cuando Jesús muere en la cruz y cuando nosotros damos testimonio. Y sí, pues entendemos que dar testimonio es un sacrificio, es más que una tarea porque nos va a costar la vida dar ese testimonio. Entonces, versículo 12, por esto, alégrense, oh cielos, y los que habitan en ellos. Ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a ustedes y tiene grande ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Entonces, por esto, alégrense, oh cielos, y los que habitan en ellos. ¿Quién habita en los cielos? Pues en este capítulo hemos visto dos respuestas. Yo diría que hay otra en el capítulo 7. Pero ¿quiénes deben alegrarse cuando dice alégrense, oh cielos? ¿A quiénes se invita a alegrarse? ¿Los ángeles podría ser? Ubita es buena posibilidad, pero a fin de cuentas yo creo que Juan no nos está hablando de la adoración de parte de los ángeles. Hola Rosa, Denise, gusto en saludarte. Hola, buenas noches. ¿Quién más? Pues aquí no ¿O los que ya encontramos están con, Ubita. o los que ya han muerto? Sí, bueno, yo interpreto el capítulo 7 que entramos en el cielo en ese sentido cuando morimos a nuestros pecados. Entonces, no es solamente los creyentes que ya no están en la tierra, sino que uno comienza a ser parte de ese coro celestial todavía aquí en la tierra. Entonces, sí creo que estás en lo correcto. Los que han muerto, los creyentes que han muerto, pero también los creyentes que están en el proceso de morir. Pero ¿quién más fue al cielo en o mejor dicho, quién fue al cielo en este capítulo? Juan. No, ese es el capítulo 4. Tienes razón, pero no en el capítulo 12. ¿Quién fue arrebatado? Satanás. Alfredo, no te escuché. ¿El hijo? El hijo, sí, Jesús, el hijo que nació. Entonces, pues hay una sucesión aquí. La ira de Satanás y los demonios se dirige a Jesús. A quien odian es a Jesús. Entonces, pues aún quieren meterse en el cielo y destruir allí a Jesús, pero Jesús está protegido y ellos son arrojados a la tierra. Ahora, vamos a leer en el capítulo 13 que persigue a la iglesia. Pero
pues en los versículos 13 en adelante, la iglesia está protegida en la tierra. En el versículo, en el versículo 6, bueno, aún en el versículo 6, todavía no dice, no dice en este capítulo que la iglesia está en el cielo, está en el desierto, protegidos por Dios, versículo 6, pero en la tierra, no estrictamente en el cielo. Aquí estoy hablando de simbolismo, no de doctrina. Entonces, cuando Satanás no puede derrotar a Jesús, entonces él dirige su ira hacia la madre de Jesús, la iglesia, versículo 13. Y cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, y por lo tanto no puede perseguir a Jesús en el cielo, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Pero le fueron dadas a la mujer 2 alas de gran águila para volar de la presencia de la serpiente al desierto, a su lugar donde recibe alimento por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Entonces, otra vez el tiempo. Tras la mujer, la serpiente echó de su boca agua como un río para que ella fuese arrastrada por el torrente. Entonces vemos que otro nombre de Satanás es Tlaloc. Pero la tierra ayudó a la mujer y la tierra abrió su boca y tragó por completo el río que el dragón había echado de su boca. Entonces, pues el águila y la tierra representan que la misma naturaleza de Dios está cooperando en el plan de Dios, protegiendo a la comunidad de Jesús. No podemos decir literalmente madre de Jesús. Aquí vemos en este capítulo que al principio, cuando la mujer está encinta, la mujer es el judaísmo. Pero después de la ascensión de Jesús, la mujer es la iglesia. Entonces, no es que se cambiara la señal, sino lo mismo que vimos en los 24 ancianos en el capítulo 4, es el pueblo de Dios antes de Jesús y el pueblo de Dios después de Jesús. 12 hermanos, 12 hijos de Jacob y 12 apóstoles de Jesús. Entonces, pues aquí también es un solo pueblo. Entonces, pues el versículo 17, entonces el dragón se enfureció contra la mujer, o sea, más furia tiene porque ha intentado destruirla y no puede. Y se fue para hacer guerra contra los demás descendientes de ella. ¿Y quiénes son estos otros hijos de la mujer? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Conoces a uno de estos? ¿Cómo se llama, Joel? Los que somos hijos de Dios. Exacto, se llama Joel. Se llama Entonces, doctor Ricardo Garrett. sí, también. Muy picudo Joel. Sí, Joel dice, bueno, sí, si Satanás viene por mí, mejor que lleve a Ricardo. Entonces, ¿ven lo que estamos viendo aquí? Es una explicación de la situación en las iglesias de Asia. Ellos creyeron en Jesús, se formaron comunidades, las comunidades se establecieron, crecieron, dieron testimonio, vieron milagros de Dios y surgió persecución. Y dicen, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces aquí está describiendo, podemos comparar
Juan capítulo 15, a partir del versículo 18, Jesús dice, si me odiaron a mí, van a odiar también a ustedes. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Pues Satanás quiere destruir al Salvador, a Jesús, y la maldad aquí. Satanás es símbolo también, no es un mero símbolo, pero sí es símbolo, entre otras cosas. Toda la maldad es un atento en contra del plan de Dios, la historia que Dios está llevando a cabo en el mundo. Entonces, aquí está diciendo, Jesús no puede ser derrotado. Jesús sí murió en la cruz, pero eso no fue derrota, fue victoria. Y Jesús está seguro y por lo tanto nuestra salvación está segura. Seguramente algunos estaban pensando, pero la iglesia va a desaparecer. Pues ya, cuando vino la persecución, probablemente algunos fueron encarcelados, tal vez uno o varios muertos, pero el mayor número de bajas fueron los que dejaron de participar en la iglesia. Entonces, es obvio que surgió la pregunta, ¿se va a acabar nuestra iglesia? Y Juan dice en este capítulo, no, la iglesia nunca se va a acabar. Entonces, Jesús está seguro, la iglesia está seguro. Entonces, Satanás, pues, ¿a quién puede derramar su ira? Y como dijo Joel sobre Ricardo Garrett, sobre cada uno de nosotros. Entonces, pues, otra vez, capítulo 11. El templo medido, pero el patio o el atrio expuesto al mundo. ¿Qué es lo que sí puede perder? Pues una parte de lo que se puede perder es nuestra vida. Puede llegar el momento en que tengamos que morir por Cristo al contado. Entonces, y aquí está la explicación, pero también es irónico, es paradójico, porque si dice el versículo 10, ¿dónde están los cielos? Ya lo perdí. Regocíjense los cielos. Es 12. Alégrense los cielos y los que habitan en ellos. ¿Quiénes son esos? Ubita, no son solamente los que murieron, son todos los seguidores de Jesús. Entonces podemos celebrar la victoria de Jesús sobre el mal. Podemos continuamente celebrar esta victoria. Pero mientras tanto, pues Satanás es como un animal herido, tiene herida de muerte, pero todavía no muere. Entonces, pues, por ejemplo, un león o un tigre, cuando lo hieres, pero todavía no has logrado matarlo, pues no se pone manso, se pone más fiero. Entonces, esta es la situación. La persecución viene porque Satanás sabe que le queda poco tiempo y quiere llevar entre pies a cuantos pueda en su destrucción. Entonces, ataca a los creyentes. Entonces, el Hijo prometido está en el cielo, protegido por Dios. La iglesia, la madre, está en el desierto, protegido por Dios. Entonces, Satanás no tiene jamás personas para atacar, solamente a nosotros.
Otra vez, como hemos visto antes en Apocalipsis, esta no es el evangelio de la prosperidad. Es un mensaje muy realista. Es un mensaje de vida y muerte. Y es una historia de muerte para cada uno de nosotros. ¿Ok? Ahora, el versículo 18 realmente es parte del capítulo 13. La división es no es exacta, pero otra vez aquí quiero hacer una pausa para ver si hay comentarios o preguntas. Bueno, un comentario en el versículo 11, donde dice que cuando damos testimonio, dice, menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Creo que implica el testimonio, implica estar dispuesto a morir, porque de hecho la palabra testigo quiere decir mártir. Sí, gracias, Gabriel. Sí, de hecho, uh, brinqué a esta frase, pero me encanta la frase aquí. Leí la primera parte y ellos lo han vencido. La bestia puede matarnos. Satanás puede destruir nuestra vida, pero nosotros tenemos la victoria. Por causa de la sangre del Cordero, pues primero porque Jesús murió como el Cordero, pero luego y por causa de la palabra del testimonio de ellos. Pero para dar este testimonio es necesario amar tanto a Jesús y a este testimonio, a nuestra parte en el sacrificio de Jesús hasta la muerte. Esta frase me hace pensar en el capítulo 3, perdón, en el capítulo 2, donde dice, creo que a la iglesia en Esmirna, sé fiel a la muerte y te daré la corona de la vida. Aquí estamos viendo, la corona no es simplemente un tiempo de paz, es también el privilegio de ser soldado de Jesús, llevando los mismos riesgos que Jesús llevó e identificándose con él. Entonces, la sangre de Jesús, el testimonio de nosotros, pues van de la mano. Obviamente, Jesús hace la mayor parte, pero nuestra parte, aunque no es la mayor parte, sí es esencial. Sin el testimonio, la sangre de Jesús no va a ser efectivo en ninguna vida. Y luego esta frase, pues igual es igual de paradójico. Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de vida. Si mueres, te voy a dar vida. Pues la lógica dice, si me cuesta la vida, entonces no gano nada. Pero entendemos que es la paradoja del amor. Y aquí también, porque no amaron sus vidas hasta la muerte. Algunas versiones tratan de hacer eso más, más claro. No querían evitar la muerte o algo así. Y yo creo que sí queda claro. Si se traduce sin paradoja, yo creo que estamos perdiendo la esencia del versículo. No amaron sus vidas, sino que sacrificaron su muerte, su vida. Entonces, ¿por qué dice? Pues gramaticalmente es incorrecto. No amaron sus vidas hasta la muerte. ¿Cómo puedes amar tu vida hasta la muerte? Pero sí hay
algo a que amamos hasta la muerte. ¿Y qué es ese algo? No es un algo, ¿verdad? Es un alguien. Es Jesús, porque lo que amaron tanto para dar su vida no fue la vida misma, fue Jesús. Y yo creo que algunos de ustedes han experimentado algo de esta bendición, de entender aquí, pues estoy en un negocio que trae mucho riesgo, pero es un negocio que vale tal precio, algo por lo cual morir. Es mejor morir por algo que vale la pena que vivir por nada, vivir simplemente por vivir o para vivir. Entonces, no amaron sus vidas durante la vida y en el momento de la muerte. Yo siento aquí que Juan está combinando el morir en abonos y luego al final el morir al contado. Gracias, Gabriel, porque sí, era muy importante añadir eso. ¿Alguien más? Pues si no, vamos a continuar. Y él se puso de pie sobre la arena del mar. Si estás leyendo la 60, primero te aconsejo que consigas una Biblia mejor, porque aparentemente lo que yo entiendo que pasó, y esa es mi observación, nunca he leído una confirmación de eso, pero yo creo que en 1960, cuando estaban haciendo una nueva traducción, sentían que si la llamaban Reina Valera, que ellos debían traducir los mismos manuscritos que Reina y Valera habían traducido, que es básicamente lo que se conoce hoy como el Textus Receptus. Pero yo considero que fidelidad a Reina y Valera es hacer lo que ellos hicieron. Ellos usaron los mejores manuscritos que podían encontrar. Ahora, estaban en Inglaterra. Ellos ambos eran amigos, se conocían, estuvieron en España en el mismo monasterio, pero por sus convicciones reformadas tuvieron que huir por su vida y en el exilio en España, en Inglaterra, pues hicieron una traducción en español. Y pues ellos usaban los mejores manuscritos que tenían a la mano, pero tenían pocos y no fueron los mejores. Irónicamente, el mejor que se conocía en aquel día estaba en el Vaticano. Pero por razones obvias, Reina y Valera nunca fueron al Vaticano para consultar manuscritos y traducirlos al español. Entonces, pueden ver que aquí dice, yo me puse. Y pues vimos algo semejante en el capítulo 6. Ven y mira. Es un malentendido. Y aquí es un malentendido. Entonces, quien se puso a la arena del mar es el dragón, que ya se ha identificado como Satanás, como la serpiente antigua, o una referencia a Génesis capítulo 3. Entonces, pues aquí vamos, cuando seguimos leyendo, nos damos cuenta que lo que el dragón está haciendo es buscando aliados.
Entonces, acordémonos, él ya ha perseguido a Jesús y ha fracasado. Ha perseguido a la iglesia y ha fracasado. Entonces él dice, pues lo único que me queda es comerme a uno que otro cristiano. Entonces, pues para eso busca un aliado y se pone al lado del mar. Ahora, aquí también necesito explicarles, esta sección es complejo porque Juan está combinando varias ideas. Y una de estas ideas es que el mar, ¿se acuerdan? Bueno, todavía no lo hemos visto, entonces no se acuerdan de eso. Pero en el capítulo 17 vamos a ver que Roma, la figura de Roma se identifica como Babilonia, es el símbolo. Pero Roma está sentado sobre muchas aguas. Ahora, el imperio romano, ¿saben cómo llamaban los romanos a su imperio? Buena noticia aquí. Se llamaba la tierra habitada. ¿Se dan cuenta? O sea, lo único que hay fuera del imperio romano son seres subhumanos. Los seres humanos están en, pues la palabra ecuménico viene de la palabra que usaban, la tierra habitada. Entonces, pues toda la humanidad es el mar aquí. Ahora, no es el mar de cristal ante Jesús, ante Dios. Es el mar como aparece en Génesis 1, la maldad que amenaza la creación de Dios. Entonces, Satanás está buscando un aliado humano y un aliado que es de la humanidad rebelde, pues obviamente necesita compartir la meta de Jesús, la meta de Satanás para ser aliado de Satanás. Pero también aquí, si piensas que Juan está escribiendo en Patmos, y él manda ese escrito a las 7 iglesias en la orilla de Asia Menor, en la costa, pues no, Éfeso sí está en costa. Las otras ciudades pueden ser 100 metros lejos de eso. Pero si vas hacia el mar, desde cualquiera de estas 7 ciudades, tienes que viajarte hacia el occidente. Ahora, ¿conocen el mapa de Asia Menor y lo que hay al occidente de Asia Menor? Patmos está en el mar Egeo, pero ¿qué hay al occidente del mar Egeo? ¿Alguien que conoce la geografía? Hubiera subido un mapa para mostrarles eso, pero no tengo uno que tenga exactamente lo que quiero. Si sales de Éfeso, Éfeso ya no es ciudad, son unas ruinas, pero si sales de allí, los cruceros si llegan, se arriman allí cerca de Éfeso. Pero si sales en un barco y vas para el occidente, ¿dónde topas con tierra? ¿Alguien sabe? ¿Rolando? Según veo aquí en un mapa, hacia la izquierda sería Atenas, hacia abajo sería Patmos. Ok, sí. Entonces Atenas, Grecia. Y si cruzas a Grecia y otra vez sales al agua, ¿a qué llegas, Rolando? A Italia.
Italia. ¿Y cuál es la capital de Italia? Roma. Roma. Entonces, aquí también hay un comentario, un comentario de político. La persecución vino a Asia Menor desde el mar. El mar en el sentido simbólico, la maldad, pero también, pues, los que vienen de Roma vienen en barco. Entonces cruzan el mar para llegar a Éfeso o a estas ciudades. Entonces, pues hay un comentario político aquí también. Para nosotros, pues, lo importante es el simbolismo. La maldad para nosotros no viene de Roma. Yo creo que hubo un día en que, pues sí, los evangélicos de México tuvieron, pues el gran enemigo de los evangélicos tenía su sede en Roma. Yo considero que ese día ha pasado. Puede haber un sacerdote viejo aquí y allá, pero en general podemos ver a la Iglesia Católica como aliado más que enemigo. Pero en aquel día, pues, sí fue aquí, pues no hay Iglesia Católica. Hay iglesia perseguida aquí. Entonces, de la mar subía una bestia que tiene 10 cuernos y 7 cabezas. Sobre sus cuernos tenía 10 diademas. ¿Ven la semejanza con el dragón? El dragón se describe en 12:3. Entonces, pues tenemos en 12:3 7 cabezas y 10 cuernos. Aquí tenemos 10 cuernos y 7 cabezas. Yo considero que es igual. Es la tercera vez que, según lo que yo me acuerdo, que Juan usa eso. Vimos que en Patmos, el problema de la iglesia en Patmos era comer cosas sacrificadas a ídolos y adulterio o fornicación. Y enseguida, después de Patmos, viene Teatira, y el problema de Teatira es adulterio y comer cosas sacrificadas a ídolos. Es lo que se llama quiasmo. Los mismos dos elementos, pero el orden es al revés. Vimos lo mismo en el capítulo 10. A Juan le dice la voz del cielo: come el libro y va a ser amargo en tu estómago y dulce en tu boca. Y cuando él come, él dice, efectivamente fue dulce en la boca y amargo en el estómago. Otra vez, quiasmo. Y creo que aquí también es quiasmo. Son los mismos dos números y los mismos dos sustantivos. Entonces, la bestia es una copia humana del dragón, quien es un enemigo espiritual. Un enemigo en los términos de Efesios en lo celestial. En los cielos, no me acuerdo cómo se traduce, pero un enemigo celestial. Entonces, pero aquí, en lugar de 7 diademas, son 10 diademas. Probablemente eso es precisamente porque el dragón quiere tomar el lugar de Dios. Entonces el número 7 cuernos, perdón, 7 diademas. Pero la bestia es humana. Entonces su
autoridad es, pues, por decir, es un rey humano y no un rey supuestamente divino. Entonces, 10 diademas. Ven aquí otra vez que en una jerarquía, 7 diademas son más que 10 diademas por el simbolismo de los dos. Y había un nombre de blasfemia. Es muy posible que Juan esté pensando en las monedas que todavía existen hoy, que tienen la efigie de Domiciano, y el título de Domiciano es Hijo de Dios. Entonces, pues, blasfemia. Entonces, sobre sus cabezas tiene su pretensión divina. Doctor Garland. Sí, Joel. Sí, bueno, volvemos a vez cuando éramos jóvenes, comentábamos que ese nombre blasfemio también ve que en Roma atribuyen el de que el Papa es vicario de Cristo. No sé si, bueno, decíamos que es parte también de un nombre blasfemio, porque es vicario. No sé, o sea, bueno, eso hablábamos en ese tiempo. Ahorita me surgió la pregunta. Sí, pues esta es parte de la polémica contra la Iglesia Católica. Yo no comparto eso. Yo creo que eso nos distrae. Pues aquí depende de nuestro, todo un paradigma de la vida. Sí hay antecedente histórico para atacar a la iglesia, pero debemos recordar que los que dieron al obispo de Roma el título vicario de Cristo conocían el Apocalipsis. Entonces ellos veían una diferencia. Entonces, para nosotros decir, bueno, eso aquí es una referencia al Papa, pues yo creo que es un uso ilegítimo de estos versículos. Ahorita voy a considerar esta pregunta: ¿quién es la bestia? Porque Gracias. Joel, fue precisamente en Puebla donde yo daba un estudio de Apocalipsis. Y el pastor que me invitó, dice, todos vienen al estudio porque quieren saber quién es la bestia. Y ahorita les voy a decir lo que él escuchó de mí en ese estudio. Pero primero, en el versículo 2, la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso, su boca como boca de león. Estos 3 animales aparecen en Daniel capítulo 7, la primera visión de Daniel, y no soy experto en Daniel, pero creo que representan a 3 imperios cronológicos. Aquí podemos ver, Juan simplemente está trayendo esos. Yo no veo simbolismo aquí. Simplemente él está atando a su apocalipsis con ese apocalipsis que surgió hace más de 200 años. Y pues allí también son los reinos de la tierra y representa la victoria de Jesús sobre los reinos de la tierra. De hecho, Daniel 7, donde encontramos en otro orden el leopardo, el oso y el león, es también donde se encuentra la frase uno como hijo del hombre. Y es importante en el Nuevo Testamento y especialmente en Apocalipsis distinguir entre el título Hijo del Hombre, que aparece en Salmo 8, aparece en Ezequiel y
está hablando de uno que es humano, igual que hijo de Dios quiere decir más que nada para los judíos, uno que es divino, pues hijo del hombre quiere decir uno que es humano. Pero cuando dices uno como hijo del hombre, pues fue Daniel que usó esto primero, Daniel capítulo 7, y no es hombre. Uno como hijo del hombre no significa un hombre, significa una figura celestial que trae la victoria. Pues con eso se ajusta muy bien a este hijo que fue rescatado para rescatar al mundo. Entonces, el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Entonces podemos ver una relación estrecha entre el dragón y la bestia. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal se había sanado. Ahora, por un lado, lo que está diciendo aquí es que la maldad es como un monstruo hidra. No sé si conocen la hidra. Era de la mitología griega. Un monstruo con muchas cabezas. Entonces, pues en términos de del cine, duro de matar. Porque si cortas a una cabeza, pues hay otras cabezas. Entonces aquí, pues también es duro de matar, pero también ya estamos viendo que aquí se está presentando una trinidad. El dragón quiere presentarse como el Dios supremo, el que nosotros llamamos el Padre de Jesús. La bestia imita la resurrección de Jesús, no es resurrección. Pues sí, es cortar la cabeza sería una herida mortal, pero si tienes más cabezas, pues es como las 9 vidas del gato. Entonces, pues supuestamente la bestia resucitó porque sigue viviendo después de que se fue cortado eso. Y vamos a ver que la segunda bestia, que más adelante se va a llamar el falso profeta, hace las veces del Espíritu Santo, el que promueve la adoración de la primera bestia. O si otra vez, puedes hablar de primera bestia y segunda bestia, o de la bestia y el falso profeta. Bestia y falso profeta es un poco más claro, pero Juan sí habla de los dos. De paso, menciono otra vez, ven cómo Juan mezcla los símbolos. No es simplemente que hay una correspondencia, cada símbolo representa una verdad o una persona, y varios símbolos pues 2 símbolos pueden significar lo mismo. Ya vimos los 144,000 por un lado, los 24 ancianos por otro lado, y simbolizan la misma realidad del pueblo de Dios. Entonces, pues aquí también, la segunda bestia es falso profeta, la primera bestia es la bestia. Y vimos en el capítulo 11 que no hay 2 bestias, hay una bestia, la que mata a los testigos. Pues aquí estamos desarrollando esa verdad, que la bestia mata a los testigos. Entonces, pero hay algo muy importante aquí, y aquí para mí está la clave para identificar la bestia. Y toda la tierra se maravilló en pos de la bestia, y adoraron al dragón
porque le había dado autoridad sobre la bestia y adoraron a la bestia. Entonces el dragón y la bestia reclaman adoración, igual que el Padre y el Hijo, Dios el Padre y Dios el Hijo. Pero diciendo, adoran a la bestia diciendo, ¿quién es semejante a la bestia? ¿Y quién puede combatir contra ella? Entonces, no están adorando a la bestia por su bondad, por su amor, por su rectitud, su justicia. Están adorando a la bestia por su poder. Y esto es profundo. Descubrimos que esto es actual. Ahora, los que preguntan quién es la bestia, volviendo a Puebla, que es donde sucedió esa anécdota, pues quieren saber, a lo mejor alguno quiere que, siendo evangélico, yo estaba en la PIB, o él, si tienes curiosidad, que yo vaya a decir, pues es el Papa, es la Iglesia Católica. O a lo mejor alguien espere que diga, son los comunistas. Yo dudo que los que estuvieron en Puebla esperaran que yo dijera, son los Estados Unidos, porque me veían como gringo. No sabían que soy chilango. Entonces, ¿quién es la bestia? Y sí, los futuristas dicen, la bestia es una sola persona que va a surgir poco antes de la segunda venida de Jesús. Pero si, pues, la idea idealista de entender que la mejor interpretación del Apocalipsis es la idealista, quiere decir que este es un fenómeno, una realidad que se manifieste en cualquier tiempo. Y el cristiano que lee al Apocalipsis en el segundo siglo y el cristiano que lee al Apocalipsis en el siglo XXI descubren que el Apocalipsis está hablando de su propio tiempo. Entonces, ¿quién es la bestia hoy? Pues lo adoraron por su poder. Entonces, pues yo parto de la comparación entre, el contraste, mejor dicho, entre el Hijo de Dios y la bestia. Jesús dijo, yo no vine para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. La bestia siempre viene para ser servido. Entonces, donde quiera que hay autoridad, allí está la bestia. En cualquier gobierno, en México, Estados Unidos, en el Vaticano, en Europa, en Rusia, donde hay poder, pues hay los que adoran al poder. El poder siempre existe con la tentación de imponer el poder. En cualquier iglesia bautista o evangélica, en cualquier familia, ahí está la bestia. Porque cuando uno tiene autoridad, siempre, el que tiene o la que tiene autoridad tiene que decidir usar esa autoridad para servir o para ser servido, para imponerse, para obligar a otros o a otra persona a acatar a su autoridad.
Entonces, el pastor que me había invitado dijo, todos vienen al estudio porque quieren saber quién es la bestia. Y cuando usted llega a la bestia, usted dice, la bestia eres tú. Y así es lo que encuentro aquí. El gran mensaje de la bestia es que yo no debo buscar ser servido. Dios no me ha dado mis dones para que yo sea reconocido, admirado por otros. Dios no me ha dado dones para que yo imponga mi interpretación, que yo con la persuasión, con los conocimientos que Dios me ha dado, que yo obligue a otros a aceptar mi interpretación. Dios me dio mis dones para servir. Y Dios da autoridad a los humanos para servir. Entonces, la bestia es donde quiera que el poder busca ser servido, y vemos la imagen del Cordero de Jesús, donde quiera que la persona con la autoridad busca usar esa autoridad para servir. Eso lo aprendemos de Dios y de su Hijo Jesucristo. ¿Ok? Ahora, aquí también, eso, yo estoy en un mar y no sé cuánto del mar presentar a ustedes, porque yo estoy muy agradecido a Dios que no me ha permitido quedarme en lo que aprendí cuando yo, pues en la iglesia, yo no tengo memoria de un tiempo como niño que no participaba en la iglesia. Y tuve buenos maestros, aparte de mi papá, que fue pastor, y mi mamá, por coincidencia, era esposa de pastor. Y luego, pues tuve oportunidad de estudiar también universidad, seminario, otra vez doctorado con buenos maestros. Y Dios me ha permitido cuestionar eso y considerar si no hay más. Y ya les he mencionado el momento que yo buscaba, ¿dónde está? ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el centro del mensaje de la Biblia? Y llegué a la conclusión que es relaciones. Y eso transformó mi interpretación de Génesis capítulo 2. Lo que yo aprendí, como ustedes probablemente lo mismo, es que Dios creó al hombre en relación con él. Y el hombre estaba en relación con Dios hasta que pecó. Y cuando pecó, perdió la relación que había tenido antes. Pues parte de ver el centro en las relaciones era ver este capítulo de una manera distinta. Dios no impone una relación. Quien impone una relación es la bestia. Y muchas veces temo que nosotros presentamos a Dios como bestia. Y como dice Ricardo Garrett, bestia eres tú. Entonces, pues aquí Dios ofrece una relación, pero la relación se da solamente cuando el hombre dice sí a la oferta de Dios. Y pues nosotros sabemos que el sí no viene en Génesis 2, no viene en Génesis 3. Y ahí también, pues lo mismo con la mujer.
Dios dio al hombre alternativas. Dios no impuso una mujer, sino que presentó varios animales. Y el hombre tuvo que escoger. Entonces, en un sentido, la mujer era la compañera que Dios había dado al hombre, pero en otro sentido también esencial es la compañera que el hombre había escogido. Y ahí yo entiendo que es lo que se está presentando allí, es toda la red de relaciones. Lo que es cierto de la relación con Dios y la relación matrimonial es cierto de todas las otras relaciones. Tenemos aquí una cita: el mundo adora el poder, no el servicio. Amén y amén. Álvaro, ¿no has escuchado la presentación del Evangelio? Que si crees, Dios Dios va a ser tu siervo. Ven, yo tuve que modificar también el Evangelio, la manera de presentar el Evangelio, porque hemos presentado a Jesús como conveniencia. Te conviene venir a Cristo. Sí, Álvaro dice, lo he escuchado muchas veces y aún se sigue oyendo. Pues en esta clase no. Sí, hermanos, pues por eso estoy machacando tanto en eso, porque me parece que aquí estamos en el centro. Y esta figura, yo cargo con eso y creo que cargaré con eso el resto de mi vida. Yo tengo la capacidad de ser bestia. Los dones que Dios me ha dado. En mi caso, capacidad para enseñar, capacidad para estudiar y descubrir algo que puedo enseñar, las oportunidades, como ustedes que me honran con la posibilidad de pasar este tiempo con ustedes y presentar esas verdades. Todo esto es don de Dios. Y cada detalle de esos dones o ese don se puede malear. Es algo que aprendemos en el seminario, si no lo hemos aprendido antes. Cómo usar nuestros conocimientos, nuestras herramientas, etcétera, para manipular a las personas o para ser reconocidos, para recibir beneficios para nosotros, para ser servido. Pero aquí el Hijo de Dios, el Cordero que tiene el futuro del mundo en su mano, el que tiene acceso para sentarse en el trono de Dios. Él no vino para ser servido, sino para servir. No amó a su vida hasta la muerte. A lo que amó hasta la muerte fue a nosotros. Entonces, la bestia, pues, reflexiones, preguntas. Bueno. Yo, sí, doctor. Bueno, ya entendí más ahora sí de esto. El caso es de que, como usted dice, también hemos modificado mucho el llevar la palabra, el mensaje, la palabra de Dios, el evangelio, cómo llevarlo. Y así, ciertamente, antes lo presentábamos de, mira, te vas a quitar de muchas cosas si estás en Cristo. Ahora que hemos leído más la palabra, nos damos cuenta que está también la palabra de Dios, dice que el siervo no puede ser mayor que su amo. Entonces aquí ahora ya, en base a eso, hemos modificado esa parte. ¿Sabes qué? Sí, vas a padecer, pero tienes vida eterna en Cristo. Lo que tienes que hacer es pedir perdón y acercarte a Él, humillado. Y Él va a hacer en ti.
porque él ya lo dijo, confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, es la parte pero también es la parte en lo que ya hemos modificado ahora sí de la palabra de Dios y no sé, espero que hayamos hecho una buena corrección. Y la otra de la bestia, si yo hago las cosas para que a mí me vean y yo sea mejor o todos digan, ay, mira, Joel, sí, sí sabe o sí ha leído, pero si yo hago para eso, leo y expongo la palabra y lo hago para eso, en cierta manera, Joel se está convirtiendo en la bestia, porque está buscando que lo busquen, que lo sigan, y no está buscando servir por medio de la palabra. Sí, entendí, creo que es la parte, ¿no? Así nos podemos volver las bestias también. Y el nombre blasfemo, creo que lo llevaríamos que si seguimos en eso y no hemos entendido lo que dice usted, llamarnos hijos de Dios, y eso es una blasfemia cuando no estamos haciendo lo que Cristo hizo. No sé, esa es la parte que entendí. Gracias, Joel. Álvaro. Gracias, hermano Rick. Creo que en ese sentido más claro ni el agua. He tenido algunas pláticas recientemente con siervos incluso que están muy casados con la interpretación de Scofield del Apocalipsis y todo esto les causa una gran revolución en la cabeza, ¿no? Pero creo que no hay mejor explicación acerca de lo que es la bestia que esta que acabamos de escuchar y cómo nosotros mismos a veces nos convertimos en esa bestia. Yo pues le doy gracias a Dios porque de tiempo para acá Él nos ha enseñado que el mensaje del Evangelio real y la enseñanza acerca del servicio no son muy populares, ¿no? La iglesia tiende a decrecer cuando se empieza a enseñar eso. Y eso me recuerda mucho una vez un comentario que usted nos hizo o una plática que nos estaba dando en la primera clase que tomé con usted de literatura juánica, que nos comentaba que pues el Señor lo había llevado contra su voluntad a Estados Unidos, lo había llevado de aquí de su querido México y que estaba pastoreando una iglesia voy a cambiar seguramente la cantidad, ¿no? Que usted nos dijo, cuando comencé a pastorear esa iglesia, eran 30 personas y ahora, 5 años después, estoy cambiando los números, por supuesto, ya solamente son, gracias a Dios, 25, ¿no? O algo así, ¿no? Ha decrecido. Yo he encontrado eso, a la gente no le gusta servir a los demás. A la gente realmente, las personas realmente no queremos amar a nuestro prójimo. No, nos gusta criticar al prójimo, nos gusta denostar lo que hacen los demás y nos gusta sentirnos a nosotros arriba de todos. Es una gran lucha dentro de nosotros, y así como una partecita pequeña de mi testimonio personal, es una de las razones por las que el Señor me sacó a mí de estar siendo un músico profesional. No, no, me dijo, ¿me sirves a mí o no me sirves a mí? ¿No? Entonces yo tuve que dejar esa profesión porque eso fue de parte de Dios. Ahora cuando me preguntan los músicos, los chicos que son músicos y todo eso, yo les digo, bueno, el trato de Dios conmigo fue así. Yo no sé cómo vaya a ser contigo, pero lo que sí te voy a decir es que eso es un medio muy peligroso y muy difícil de compaginar con una vida de servicio. No, realmente no estamos para ser servidos, estamos para servir en todo aspecto y y de verdad, a veces el hecho de tener que ministrar la alabanza o predicar implica sacrificios, implica un esfuerzo por servir a los demás. Y obviamente, pues la gente no lo ve así, ah, qué padre que estás tú ahí enfrente, que estás predicando y que estás cantando.
padre no es padre, es edificante de servir al Señor, como sea que Él nos haya permitido servirlo y con los dones que Él nos haya dado, sean chiquitos o más chiquitos, ¿no? Tampoco creo que haya grandes dones en ese sentido, ¿no? Debemos siempre tener los pies bien plantados en esta tierra que algún día heredaremos y saber pues que somos pequeñitos delante de Dios y tener siempre esa mentalidad de siervos, no de artistas, como yo les digo, artistas con H, ¿no? No, ni somos artistas del púlpito, ni somos artistas porque cantamos o porque ministramos la alabanza. No somos artistas de nada, ni estamos en primer lugar de nadie. El primero es Dios, ¿no? Y esta parte de la enseñanza de Apocalipsis es muy buena por esta razón, porque nos ubica en el lugar donde siempre estamos parados, siempre estamos en esa línea tan delgada de servir o ser servidos, de querer servir o querer ser servidos, de servir para el Evangelio o servirnos del Evangelio, ¿no? Bueno, eso es lo que quería decir. Sí, Kela. Bueno, eso de que la bestia soy yo, la verdad fue un golpazo y muy fuerte, ¿no? Y muy fuerte porque tenemos que aceptarlo, y digo tenemos porque lo miro, no solamente en mí. La verdad es que la soberbia, yo soy soberbia, yo soy orgullosa, y la palabra humildad y la palabra modestia no se llevan muy bien con mi persona, y ha sido pues el luchar de toda la vida, ¿no? Porque pues eres consciente de lo que tienes, de lo que puedes, y eso debiera de hacerte humilde, modesto y demás, pero en la mayoría de las personas no es así, y en los cristianos tampoco. Y yo miro, por ejemplo, a los pastores, y hay que ver cómo se conducen, con una petulancia tremenda, con una arrogancia, con una, ¿cómo se llama? Con una prepotencia yo estoy aquí arriba en cuestiones de espiritualidad, y tú eres un pobre filigrés un pobre tontito al que te puedo manejar o al que te puedo trabajar. No estoy hablando yo no los conozco a ustedes, no los conozco, pero los pastores que yo veo, los maestros que conozco en algunas ocasiones, ese sentir el poder de manipular o de enseñar no, no hace a una persona humilde, al contrario, lo hace soberbio, lo hace ser lo que no debemos ser. Y digo yo sí, que toda esa pedrada fue bien buena, eso de que la bestia eres tú. ¿Por qué? Porque luego decimos, es que el enemigo es el que me hace esto, el enemigo es... No, es que eres tú el que tienes la opción de saber hacer las cosas que debes hacer, y prefieres, como decía el hermano Álvaro hace rato, prefieres sentarte, por decir, no estoy hablando directamente a que te sirvan, porque el servir casi siempre estamos pensando en que el otro venga y me traiga el alimento, no, sino en todos aspectos. Es más fácil estar arriba que abajo. Y eso es bien peligroso. La iglesia, creo que debiéramos de ser más conscientes de que ese es el verdadero enemigo. Y el verdadero enemigo, podemos decirle, Satanás me utilizó, pero es que yo estuve muy de acuerdo en ser utilizado, ¿no? O en que la norma ya sabes que es mala, pero tú decides hacer lo que está mal, no decides hacer lo que está bien. Y digo,
me puse yo primero, pero lo que yo observo en todos mis hermanos cristianos es que estamos, por ejemplo, en las predicaciones así, ¿oíste lo que dijo el pastor? A otra persona. ¿Sí? ¿Oíste cómo debes de vivir? Sí, sí, pero no tomaste en cuenta de que el mensaje es para ti, sino siempre estamos con los demás. No, como que eso de que la bestia soy yo. Tienes razón. Sí, Alfredo Feliz, ya lo sabía yo siempre estuve de acuerdo, dice él. No, pero sí. No la pude domar. Muy bien. Pues gracias a Dios, Dios, sí, dice Alfredo, la bestia somos todos. Yo uso la figura porque la Biblia dice que todos tenemos dones, ¿verdad? Entonces una iglesia dijo, pues todos vamos a servir según nuestros dones. Y había un hermano que nunca le podían colocar en ningún ministerio. Le pusieron en un ministerio y se vino abajo y otro ministerio y él molestó a todo el mundo y uno y otro. Y pues, ¿cómo puede servir este hermano? No le podemos poner a enseñar, no le podemos poner a distribuir los bienes. ¿Qué hacemos? Y decidieron, bueno, su ministerio va a ser abrir y cerrar el templo. Y entonces le dieron las llaves del templo y dijeron, pues su ministerio es abrirnos el templo cada domingo. Pues de ahí en adelante nunca pudieron comenzar a tiempo porque él nunca tenía abierta la puerta. Entonces, por poca que sea la autoridad que tienes, puedes abusar esa autoridad. Y Dios me ha trabajado mucho en eso y sigue trabajándome. Por eso estoy en Texas. Dios me trajo aquí y mi ministerio sigue siendo en México, pero aquí en Estados Unidos yo soy el famoso don nadie. Y tengo que aprender la humildad y y doy gracias a Dios por esa lección, pero Dios los bendiga a ustedes. Estoy orando ahorita contesto, Álvaro, pero sí, estoy orando por ustedes que aprendan esas lecciones, que Dios es Dios, que Dios nos llama a humildad, Dios nos usa, pero no hay ningún lugar para la soberbia. Álvaro dice que nunca salí de México. Bueno, estoy en la parte raptada de México. Cuando México recobre a su territorio, voy a estar otra vez en México. Ya lo estamos recobrando. Hay mucho mexicano en todo el sur de Estados Unidos. Claro. Lo que nos corresponde, vamos para allá. Donde quiera. Donde quiera. Tengo un amigo aquí. Estoy lleno de anécdotas. Ese es el problema del viejo maestro. Pero mi amigo escribió un artículo y dice, Trump y sus seguidores dicen que hay una invasión de mexicanos. Y él dice, es cierto, sí han invadido. Él dice, vinieron y me cortaron el pasto. Vinieron y me repararon el aire y esto y lo otro. Él dice, sí están invadiendo porque cada vez que necesito una ayuda es un mexicano que me ayuda. Y sí, él está en silla de ruedas y aquí se necesita el clima y su clima no funcionó. Y él llamó a un mexicano y se dio cuenta
de la condición era fin de semana. Yo creo que fue puente, como un viernes, y no iba a trabajar hasta el lunes, pero esta persona reconoció su necesidad y dijo, vengo hoy y les voy a reparar el clima hoy. Y eso sin que nadie le pidiera. Él se dio cuenta de la necesidad. Ustedes saben que yo estoy prejuiciado. Para mí, los mexicanos son lo máximo. Hasta me casé con mexicana. Somos unos picudos. Tiempo, pero la hice mexicana. Y hace muy ricos chilaquiles. Muy bien.